que soy un tipo empedernido y sé lo que quise en este mundo podrido. Hola, bienvenidos a un programa más de Pelota en la Red. El día de hoy, quizás el último programa del año, para comentarles en qué terminó todo este largo periodo de deportes, de fútbol y de curiosidades que sin lugar a dudas tratamos de estar muy pendientes con todos ustedes. Arrancamos con lo primero. Acá éramos 250 personas con nuestra familia contra 35 mil hinchas de Colón, pero atrás en el país había miles de personas que nos estaban apoyando, que nos estaban dando sus buenas vibras y que esto hoy quedó enmarcado porque la verdad éramos David contra Goliat. Vamos a hablar del fútbol internacional y creo que hay dos momentos fundamentales este año. El primero, sin lugar a dudas, fue la gran actuación de la selección ecuatoriana sub-20, tanto en el campeonato sudamericano, donde se proclamó campeón, así como también el mundial desarrollado en Polonia, donde Ecuador obtuvo un merecido tercer lugar que pudo haber sido mucho mejor. Y a nivel de clubes, sin lugar a dudas, lo conseguido por Independiente del Valle es digno de aplaudir. Otro equipo más se pone la corona del máximo equipo sudamericano, en esta ocasión en la Copa Sudamericana. Ya lo había conseguido Liga de Quito, pero el Independiente del Valle consiguió un título fantástico para el fútbol ecuatoriano, luego de vencer en una final tremenda ante el Colón de Santa Fe. Me emociono mucho porque veo una final, una linda final, ojalá se dé, no llevemos el título a Ecuador. Todo el Ecuador nos apoya, obviamente hay equipos en todo el mundo que se tiran al contra siendo de tu mismo país, pero no, en Ecuador todos nos quieren.
Con el fondo de este maravilloso río Guayas, tenemos que hablar de los equipos del astillero. No fue un buen año ni para Barcelona ni para Emelec. Barcelona a nivel internacional tuvo un problema administrativo que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores de América luego de haber ganado en el global al Defensor uruguayo. Por su parte, el Club Sport Emelec tuvo una Copa Libertadores en una primera etapa muy cuestionada, logró avanzar de etapa y se midió frente a nada más ni nada menos que al Flamengo de Brasil. En una llave realmente muy apretada, muy emocionante, Emelec le pudo ganar a los brasileños aquí en el Estadio Capuel. Sin embargo, en el Estadio Maracaná perdió por el mismo marcador, por 2-0, y en la tanda de penales el equipo brasilero siguió avanzando. Eso sí, hay que recordar una jugada polémica que se dio luego que el juez del partido, Nelson Pitán, argentino, sancionó un penal que había cometido Oscar Bagüí, pero no revisó el VAR. Todo el mundo, al revisar las imágenes, señalaban que no había sido tal infracción del lateral izquierdo ecuatoriano, por lo cual no se debería haber pitado el penal. Lo cierto es que Emelec quedó eliminado de la Copa Libertadores en la tanda de penales, luego que Nicolás Queiroz y Dixon Arroyo fallaron en sus ejecuciones. Me he ubicado en este sector de la ciudad, específicamente en el Malecón, con el fondo de la Perla, para hablar de los equipos de Guayaquil. Vamos a arrancar con Barcelona. Como ya lo dijimos, tuvo un inicio bastante cuestionado en la Copa Libertadores de América, luego de esa injusta eliminación, pero a la vez justa, por una negligencia que hasta el día de hoy nunca se entendió de quién fue. Si fue por parte de la Federación Ecuatoriana o fue por parte de algún directivo de Barcelona o administrativo de Barcelona que no estuvo empujando para que el jugador Sebastián Pérez estuviera correctamente inscrito en la Copa Libertadores de América y así poder Barcelona haber clasificado, ya que la cancha había eliminado a Defensor. Pero pasaron los días, pasaron los meses y Barcelona tuvo una transición tras la salida de Guillermo Almada. Al parecer Guillermo Almada conocía lo que se venía en Barcelona y decidió dar un paso al costado. Llegó Leonardo Ramos con una idea futbolística bastante interesante que al inicio, al parecer, el grupo de jugadores lo había entendido. Pero hubo un quiebre en algún momento del año, sobre todo cuando vino la época de elecciones, que tal vez el técnico Ramos se sintió un tanto defraudado y decidió también dar un paso al costado. Entre tanto, hubo un momento del campeonato en que en la Copa Ecuador, por ejemplo, habían ganado 4-1 al campeón actual Delfín de Manta y resulta que van a jugar a Manta y pierden 3-0. Realmente fue algo lamentable lo que sucedió. Y para colmo, tras la salida de Leo Ramos, deciden contratar a un técnico que había dirigido recientemente al Deportivo Cuenca como Tabaré Silva. Con Tabaré Silva no le fue bien y Barcelona terminó eliminado de los playoffs con el Aucas. Luego una campaña bastante buena. Recordemos que Barcelona había obtenido el segundo lugar en la tabla de posiciones de todos contra todos antes de iniciar los playoffs. El caso de Emelec es distinto. En Emelec se le viene reclamando hace mucho tiempo al presidente Nassim Neme, quien es el responsable de todo esto, que renueve una plantilla y que traiga jugadores de jerarquía. Yo creo que se trajeron jugadores de jerarquía. Loco Cortés, llegó Fernando Guerrero, llegó Daniel Angulo, llegó Brian Cabezas. Jugadores que venían con un cartel bastante interesante. Y lamentablemente no rindieron por un tema de indisciplina, por un tema de que no se adaptaron al grupo, por un tema que no se adaptaron al director técnico Mariano Soso. A Mariano Soso le hicieron la vida imposible y tuvo que renunciar. Llegó Ismael Rescalvo en medio de algunas críticas, en medio de algunas preocupaciones, pero creo que Rescalvo logró ordenar un poco la casa y así Emelec pudo
ingresar en el grupo de los 8 mejores del campeonato. En el puesto 8, rasguñando, logró meterse a los playoffs. Se tuvo que enfrentar al mejor del campeonato, sin lugar a dudas, Macará. Y Macará lo elimina de una forma injusta, quieran o no quieran, pero lo eliminó. Emelec había ganado 1-0. No, pero Emelec había perdido con Macará 2-1 en el Capuel. Y en Ambato el cuadro local ganó por 2-1, luego de un penal inexistente que fue muy criticado por la hinchada azul. Pero eso no justifica un año malo que tal vez se puede rescatar por las buenas actuaciones frente a Flamengo de Brasil, frente a Huracán de Argentina y frente al Cruzeiro de Brasil. Y tal vez aquella Copa Ecuador en donde quedó eliminado por penales con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, creo que lo demostrado por Emelec no fue bueno y es el corolario de un fracaso que esperemos este año pueda mejorar. Que soy un tipo empedernido Hice lo que quise en este mundo podrido y